Chicas, chicos, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los elementos estructurales del pensamiento que sirven para analizar los discursos de la vida cotidiana. Para el ejemplo, vamos a trabajar con un video sobre humor. De esta manera les pido atención para el siguiente ejemplo con el que se va a trabajar el ejercicio práctico de este día. Pepe, ¿todavía no le dices a tus papás que somos gays? ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Porque tu papá me acaba de preguntar que cuando le presento a mi novia. Casi le respondo que no pienso tocar una cuca en mi vida. Es más, nunca he tocado una porque nací por cesárea. Yo sé que a estas alturas ya debí haberles contado, pero es que mis papás son bien conservadores. Tengo miedo de cómo reaccionan. Ay, Pepe, tienes que decirles. No vale que escondas lo que realmente eres de las personas que amas. ¿Y cómo se los digo? En estos casos hay que ser directos. Mamá, papá, tengo algo que decirles. Dime, hijo. Lo que pasa es que soy pasivo. Ay, ya sabemos que eres calmadito, mijo. No me entendiste. ¡Que me gusta que me den por el culo! ¡Y no me vuelvas a entrar nunca más a esta casa! ¿Qué hicimos para merecer esto? No, estúpida. Eso es demasiado directo. Ya sé, hay que convencerles. Ser LGBTI está bien. Ser LGBTI está bien. Cuando chasqueen mis dedos, van a aceptar la homosexualidad con normalidad. Amor, tengo que irme a verle a Jaime, mi compañero con el que me quedo trabajando en la oficina hasta tarde. Yo voy a verle a mi amiga de la secundaria. No, la idea es que me acepten, no que se nos unan. Aburrido. Oye, ¿y si no les decimos nada? Patricio, creo que nuestro hijo es gay. Hay que botarle de la casa. Chuta, mejor no. Ya sé, hay que fingir tu muerte. Ya, ¿y eso cómo nos va a ayudar? Es que una muerte es una cosa súper fuerte. Entonces, después de tu muerte, cualquier noticia es más digerible. Mi chiquito. Tan joven y tan guapo que era. Me habría encantado que sea gay. Ay, se me están acabando las ideas. Creo que tenemos que hacer lo primero que dijiste. Contarle a mis papás así abiertamente y esperar a que me acepten como soy. Si te aman, lo van a hacer. Mamá, papá. Soy gay. Por favor, no me odien. Ay, mi amor, eso ya lo sabíamos. ¿En serio? Sí, desde que eras niño, cuando estabas en el kinder. Sí, José, mi hijo. Eso no importa. Todo bien. Lo importante es que somos tus padres y te amamos. Y eso no va a cambiar. Ames a quien ames. Amor es amor. Y eso no cambia absolutamente nada. ¡Esto merece un TikTok! ¡Eres TikToker! Ok, este ha sido el video con el cual vamos a trabajar nuestro ejercicio. Para hacerlo, por favor, vamos a abrir el taller de lectura número 3 para poder trabajar. En el taller de lectura número 3 encontramos la actividad 1, que nos dice: lea el siguiente texto y discútalo con el docente. Elementos estructurales del pensamiento.
Todo texto está estructurado por 8 elementos que le dan sentido global. Cuando leemos un texto, se tiene que identificar estos elementos. Comprender significa entonces identificar y deducirlos por medio del planteamiento de preguntas. A ver, chicos, cuando nosotros escuchamos un chiste o cuando, por ejemplo, vemos un video de humor como el que acabamos de ver, nosotros podemos receptarlo de 2 maneras. La primera, de una manera pasiva, donde nosotros simplemente disfrutamos el chiste, disfrutamos del video, nos entretenemos. O también puede ser de una forma activa, en el cual, en esta forma, se busca comprender el sentido que tiene ya sea el chiste, ya sea el video de humor o ya sea el texto de forma general. ¿Cuál es el procedimiento o cuál es la estrategia para poder comprender un texto que en teoría no deberíamos comprenderlo porque nosotros no estamos aquí para entender chistes, supuestamente? Este procedimiento es el planteamiento de preguntas, pero nosotros no vamos a hacer preguntas al azar, sino que vamos a hacer preguntas estratégicas para conocer e identificar exactamente 8 elementos. Estos 8 elementos, como se leyó hace un instante, son aquellos que dan sentido a un pensamiento. Si es que un pensamiento, por ejemplo, no tiene uno de estos elementos, el pensamiento quedaría incompleto. Y al estar incompleto, no se lo podría comprender en su totalidad. De acuerdo a este punto de vista, los 8 elementos a buscarse por medio del planteamiento de preguntas son el propósito, el punto de vista, las suposiciones, las implicaciones, la información como tal, las inferencias, los conceptos y la pregunta sobre la cual se ha construido el pensamiento. Las preguntas a responderse para la identificación de las estructuras básicas del pensamiento son: 1. ¿Cuál es el propósito del texto? 2. ¿Cuál es el punto de vista asumido por el texto? 3. ¿Sobre qué suposiciones se construye el texto? 4. ¿Qué información nos da el texto? 5. ¿Cuáles son las implicaciones del texto? 6. ¿Qué podemos inferir sobre el texto? 7. ¿Cuáles son los conceptos que se desarrollan en el texto? Y 8. ¿Cuál es la pregunta central del texto? Para poder encontrar estas preguntas, vamos a pasar a hacer la actividad 2, que consiste en observar el video y subrayar la opción de la respuesta correcta de las preguntas planteadas a continuación. A ver, la primera pregunta de este día dice: el propósito del texto es. Para entender qué es el propósito, por favor, vamos a ver un poco vamos a recordar el proceso de comunicación. Recordemos que el proceso de comunicación es el proceso social y general por medio del cual los seres humanos intercambian información, transmiten sentimientos o estados de ánimo, ¿y qué ocurre dentro de un contexto específico, verdad? Dentro de este proceso hay varios elementos y en función de los elementos del proceso comunicativo, nosotros vamos a encontrar el propósito. Por favor, les decía que la comunicación es el proceso por medio del cual un ser humano se va a poner en contacto con otro ser humano. Para ponerse en contacto, el primero va a enviar un mensaje al segundo, ¿verdad? Por eso el primero se llama emisor, pero el otro se llama receptor. Y el receptor, como nosotros vimos en la animación anterior, tiene que ejecutar una respuesta, porque o si no, la comunicación o el proceso de comunicación quedaría incompleto. Y respuesta a qué es lo que lo que se va a dar es al mensaje. El mensaje, a su vez, tiene que estar
inscrito o elaborado a partir de un código. Un código es el sistema de signos en el cual se transmite un mensaje. Un sistema de signos común es el alfabeto, ¿verdad? Son los números, es el sistema binario, son los sonidos, son los colores, en el caso de la pintura. Y el mensaje, por otra parte, tiene que transmitirse por medio de un canal. Hay varios tipos de canales, como los canales auditivos, los canales visuales, los canales audiovisuales, por otra parte, y existen otra cantidad de canales. Sin embargo, el proceso de comunicación no sucede en la nada, sino que ocurre dentro de un tiempo y dentro de un espacio determinado. No es lo mismo comunicarme en el colegio que comunicarme en la casa o en el bus o en el patio con mis amigos. Tampoco es lo mismo hablar, digamos, tampoco es lo mismo hablar en una fecha que en otra. Por ejemplo, al inicio de año, nosotros los primeros días del año, ¿qué es lo que hacemos? Siempre cuando nos encontramos con una persona, les deseamos un feliz año, ¿verdad? Porque eso ya es una convención. Pero en cambio, por mitad de año, esa convención ya no es necesaria. Entonces, el lugar y el tiempo determinan el proceso de comunicación. Y a ello nosotros denominamos como contexto. En función de estos elementos, nosotros vamos a hablar sobre el propósito. El propósito se va a definir como el objetivo que va a tener el proceso comunicativo. Y los propósitos van a depender a su vez de los elementos. El primer propósito es el propósito expresivo o la intención expresiva, que está centrada en el emisor. ¿En qué consiste la función expresiva? Cuando el proceso de comunicación lo que desea es dar a conocer el estado de ánimo, los sentimientos, los pensamientos del emisor. Para nuestro caso, por favor, vamos a ver un momento la opción A de la pregunta 1. La opción A nos dice expresar los sentimientos que experimentan los realizadores de video sobre su condición sexual. En este caso, no sería la opción A porque lo que nosotros hemos visto en el video es una interpretación. En el video nosotros no sabemos nada sobre la condición sexual de los realizadores, o del guionista, o del camarógrafo, o de la persona que editó el video. Entonces, no sería una función expresiva. ¿Dónde encontramos funciones expresivas? En una carta, por ejemplo, ¿verdad? Yo envío una carta a un conocido y le digo que me siento triste. O si es una carta de amor, entonces estoy expresando mis sentimientos hacia esa otra persona. En este caso no es un propósito expresivo. Hay otro tipo de propósito que es el propósito apelativo. El propósito apelativo también se conoce como persuasivo. ¿En qué consiste? Se centra en el receptor porque el objetivo es convencer al receptor. Ejemplo, la publicidad. Yo veo la publicidad de X objeto, por ejemplo, un perfume, por ejemplo, una gaseosa, y el objetivo de ver eso es que la publicidad quiere convencerme a mí de por qué debería utilizar y comprar ese perfume o esa gaseosa, ¿verdad? Donde también hay un propósito apelativo en los discursos políticos, en la propaganda, que tratan de convencerme y de decirme que cierto tipo de ideas son mejores a otra. Para nuestro ejemplo, leamos la opción número B. La opción del literal B, que dice, persuadir al público sobre los estereotipos que dominan en la comunicación en temas delicados como la elección sexual a partir del humor. En este caso, podría ser la opción B porque el humor nos sirve para decirnos o para darnos a entender que
los estereotipos que dominan en nuestra sociedad sobre un tema tan complicado como es la elección sexual. En realidad es un tema complejo, ¿verdad? Y el humor como que nos permite a nosotros poder tratar de ese tema, poder hablar de esos temas que son tabú. De esta manera, la opción B podría ser. Veamos los otros propósitos o las otras intenciones. Hay una intención que se llama poética. La intención poética es aquella que se centra en el mensaje y se centra en el mensaje porque el objetivo es que el mensaje esté bien elaborado. El ejemplo más fácil que se me viene a la mente en este momento es el del arte, es el de la literatura. La función de un poema, por ejemplo, aunque exprese emociones de un autor, aunque parezca que está dirigida a un público, en realidad es que esté bien escrito, que esté escrito de la mejor manera y que de esa manera se centre en las posibilidades del mensaje como tal. No obstante, hay otra opción que es el propósito o la intención metalingüística, en la cual el objetivo es explicarnos cómo funciona el código del proceso de comunicación. Si, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro y en el libro encuentro una palabra desconocida, ¿a dónde recurro para poder conocer el significado de esa palabra desconocida? Entonces, voy a un diccionario y busco la palabra desconocida en el diccionario y el diccionario me la va a dar. De esta manera, los diccionarios cumplen esta función metalingüística porque explican el significado de las palabras, del código que yo estoy utilizando para comunicarme. Otra función es la función centrada en el canal, que es una función conativa. La función conativa o el propósito conativo tiene como sentido el mantener, por un lado, el abrir, el mantener y el cerrar el proceso de comunicación. Palabras como hola, ¿cómo estás? En realidad sirven para abrir la comunicación, ¿verdad? O palabras como chao o una presentación sirven para abrir la comunicación. Por último, vamos a encontrar una intención o un propósito centrado en el contexto, y que se denomina referencial. Yo, por ejemplo, leo una noticia y cuando leo una noticia me va a dar los detalles sobre algo que ha ocurrido en mi barrio, por ejemplo. Entonces, por un lado, no es expresiva la noticia porque no nos dice nada sobre el estado de ánimo del periodista, ¿verdad? No sabemos si el periodista sintió miedo al darnos una noticia que, por ejemplo, trate de la delincuencia o si se sintió o si simplemente no sintió nada. Entonces, no sabemos nada sobre el estado de ánimo del emisor. Por otra parte, una noticia en teoría tampoco nos quiere convencer sobre algo. Nosotros como público simplemente nos quiere informar. Entonces tampoco es apelativo. Por otro lado, el manejo del lenguaje es un manejo estándar. Entonces no hay mucha elaboración, no hay mucho trabajo y por ende tampoco es una función poética. No es una función metalingüística porque el objetivo de la noticia es que lo entiendan muchas personas y para llegar a ese gran público se va a utilizar un nivel de lenguaje en realidad que sea manejable para todos. De ahí que se eviten el uso de términos o de palabras complicadas. Entonces tampoco es metalingüístico. Conativo tampoco porque tampoco tiene el objetivo de que nosotros compremos el periódico, ¿verdad? Para eso hay otros elementos como los titulares, o los colores, pero en sí, en fin, la noticia en cuanto texto no mantiene una función conativa. Al contarme sobre lo que está sucediendo en el mundo, en el ejemplo de mi barrio, como les decía, está cumpliendo un propósito referencial. Vamos a concluir nuestra primera pregunta. La opción C dice, denunciar los prejuicios que dominan en la sociedad sobre la elección sexual para concientizar la sociedad.
En este caso, no sería, ¿verdad? Porque cuando yo cuento un chiste, el objetivo no es crear conciencia, el objetivo es divertir. Entonces, porque dice concientizar, no sería. La opción D dice explicar los mecanismos de funcionamiento del discurso de humor por medio de un ejemplo práctico. Esta es una función metalingüística, explicarnos cómo funciona. En este caso, no va a ser así, porque en el video que nosotros vimos no nos dice, a ver, para hacer un video de humor, sigamos estos pasos. No nos ha dicho nada de esto, simplemente se interactuó. De esta forma, la respuesta adecuada sería la respuesta B. Persuadir al público sobre los estereotipos que dominan en la comunicación en temas delicados como la elección sexual a partir del humor. Pasamos a la pregunta 2. El punto de vista asumido por el autor del texto es, a ver, vamos a entender y a definir al punto de vista desde dos maneras, ¿verdad? La primera manera con la cual podemos trabajar el punto de vista es aquella que es propia de una disciplina o de un campo de conocimiento. Es decir, yo soy historiador, ¿verdad? Y entonces yo les voy a hablar siempre de historia. Yo, por ejemplo, veo un hecho, ¿no? O sea, hay un problema en la sociedad como el aborto. Y entonces, como yo soy historiador, ¿qué les voy a decir? No, el aborto ha existido desde hace muchos siglos atrás. En el siglo XVIII ya se practicaron abortos. En la colonia ya se practicaron abortos. Entonces, no hay que sorprendernos. Entonces, yo empiezo a dar una serie de datos históricos. Pero si yo fuera médico, les dijera no. El aborto conlleva muchas responsabilidades, hace que el cuerpo de la persona, que en este caso de la mujer que se va a practicar el aborto, sufra mucho, se necesita un cuidado muy, muy grande alrededor del aborto. Si yo fuera, en cambio, abogado, hablaría sobre las leyes que en algunos casos criminalizan el aborto o en otros casos permiten el aborto. Entonces, esa es la primera forma de entender el punto de vista, desde una disciplina. En el ejemplo que nosotros vimos en nuestro video, no se encontró nada de eso. La segunda manera de entender el punto de vista es la postura. La postura es la posición que va a tener el sujeto con respecto a un problema de debate público. En este caso, ¿qué opino yo sobre el aborto? Puedo estar en desacuerdo o a su vez puedo estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para entender la postura, por ejemplo, veamos un poco esta imagen. En la imagen, nosotros vemos que un paisaje es en la tarde, a lo lejos vemos que se aproxima una tormenta. En determinado momento, en este paisaje va a llegar un observador y se va a ubicar encima del risco. Desde el risco, entonces, él va a ver una parte de ese paisaje. Y vamos a decir que todo lo que él está viendo, porque está arriba o está en la parte superior de nuestra imagen, va a ser una postura a favor. Sin embargo, minutos después va a llegar otro ser humano. Y este otro observador se va a ubicar, en cambio, en la parte inferior y como lo vemos en la esquina derecha. Y este ser humano, debido a donde se encuentra ubicado, no va a poder ver lo mismo que vio el anterior, ¿verdad? Y entonces él ve solo una parte del mismo paisaje. Y nosotros, para el efecto, vamos a decir que él se encuentra en contra. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que si es que yo estoy de acuerdo a un problema, como en este caso el aborto, yo como estoy de acuerdo, voy a ver solo los aspectos positivos sobre el aborto, ¿verdad? Pero en cambio, si yo estuviera en desacuerdo, en contra del aborto, yo solo me enfocara en ¿qué? En ver los aspectos negativos y perjudiciales sobre ese tema. En el caso del video que nosotros hemos visto, vamos a ver cuál es la postura, no de nosotros que hemos visto el video, sino la postura de los realizadores del video. El punto de vista, ¿verdad? La opción a favor de los estereotipos y prejuicios de género.
Decimos que no hablar sobre el género está bien. Entonces, en el video no se encuentra esta opción. La opción B dice, en contra de los estereotipos y prejuicios de género. Podría ser, ¿verdad? La opción C, en cambio, dice, una mirada integral que toca los aspectos controversiales sobre la cuestión de género. Y con mirada integral se quiere decir a una mirada o a un punto de vista que abarque tanto lo positivo como lo negativo. En el caso de nuestro video, sí podemos ver eso, ¿verdad? Por un lado, los jóvenes cuando están conversando en su habitación, están viendo solo los aspectos negativos de este tema tan difícil de comunicarles a sus padres su preferencia sexual. Pero por el otro lado, cuando ellos ya van a la vida, a la realidad del video y se lo dicen a sus padres, en realidad no sucede nada, sino que es bienvenido. Entonces nos dieron las dos formas, de forma que la opción C es más adecuada. La opción D, por otra parte, dice una mirada neutral sobre los aspectos controversiales sobre la cuestión de género, neutral en el sentido de que simplemente no muestre nada sobre el tema, lo cual obviamente no es así. La opción más adecuada de esta manera es la opción C. Subrayamos la opción C. Pasamos en este momento a la pregunta 3. Las suposiciones sobre las que se construye el texto son. Vamos a definir a las suposiciones como todos los conocimientos que una persona tiene cuando habla, ¿verdad? Una suposición son todos los conocimientos que se han hecho, ¿quiénes? Los realizadores del video, ¿verdad? ¿Qué sabemos de estas personas que han hecho el video? Que ellos saben y suponen que este es un tema del cual se puede hablar porque es un tema complicado, ¿verdad? Entonces, para organizarnos con respecto a las suposiciones, vamos a tener en cuenta los siguientes puntos, que nosotros podemos hablar de 3 tipos de suposiciones. Las creencias son el primer tipo de suposición. Con creencias quiero decir cualquier aspecto que toque un tema vinculado a la religión y que por lo general tienen que ver sobre 3 aspectos: la vida, la muerte o el destino. Es decir, si yo pertenezco a una religión, para mí la vida es una cosa. Por ejemplo, si yo soy budista, para mí la vida es un ejercicio de control, ¿verdad? Donde yo tengo que aprender a tolerar todo y a respetar todo en armonía con la naturaleza. Pero en cambio, si yo soy cristiano, yo estoy aquí y te ocupo un lugar privilegiado en la creación, ¿verdad? Y este lugar privilegiado en la creación hace que yo ocupe un lugar de dominio sobre la naturaleza y entonces mi relación con la vida es distinta. Cuando nosotros hemos visto o vimos esto en el video fue al inicio, ¿verdad? Cuando se baraja la primera posibilidad de estos jóvenes y entonces dicen que los padres son tradicionales y se mostró esas imágenes religiosas, ¿verdad? Entonces, según esta religión, salir del closet es algo que no está bien visto. Recordemos que esto sucede en América Latina y en América Latina tiene esta historia cristiana de por medio y tiene esta gran creencia y sabemos todo lo que ha dicho la Biblia sobre la homosexualidad, que es en cierta manera castigada. Entonces, ahí está un elemento, ¿verdad? Las creencias. El segundo tipo de suposición son los prejuicios. Un prejuicio es todo conocimiento que yo hago a priori, sin conocerlo o comprobarlo empíricamente. Por ejemplo, yo he escuchado que algunos barrios de la ciudad son peligrosos, ¿verdad? Y entonces nunca he ido porque han dicho que yo he escuchado el rumor, yo he escuchado lo que dicen las noticias, que ahí asaltan, que roban, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo por eso en mí se ha generado miedo, entonces yo no voy a esos barrios que por lo general se ubican en la periferia de la ciudad. Entonces, todo eso es un prejuicio. ¿Por qué? Porque yo no lo he comprobado empíricamente, yendo al barrio, yendo a esos lugares y decir, si es que lamentablemente me pasara eso, decir, bueno, han tenido razón, ¿verdad?
o si simplemente ha sido sugestionado. Entonces, chicos, eso es un prejuicio, algo que nosotros creemos sin comprobar, cosas que repetimos simplemente porque otros repiten, pero que nosotros no hemos comprobado. ¿Sobre qué hay prejuicios por lo general? Hay prejuicios sobre una familia, ¿verdad? Entonces, una familia debe ser un padre, una madre, un hijo, unos hijos, ¿verdad? Tienen que tener una casa, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, después vemos otros tipos de familias, familias donde están madres solteras, familias donde los padres hacen de madres, ¿verdad? Otro tipo de familias donde los hombres se quedan en casa y mientras las mujeres salen a trabajar. Y entonces nosotros decimos, no, eso está mal, pero lo decimos porque estamos hablando desde nuestros prejuicios. Existen prejuicios en el trabajo. Recordemos que hace algunas décadas atrás, una mujer, por ejemplo, no podía desempeñar cierto tipo de labores, no podría ejercer un cargo de autoridad o no podría ser jefe en una empresa o algún tipo de oficio que la sociedad había considerado que es propia solo para los hombres, ¿verdad? Como aquellos que implican el ejercicio de la violencia, como en el aparato militar o policial del Estado. Pero si todo esto, chicos, es hablar desde prejuicios. Por último, hay prejuicios que tienen que ver con unas ideas de superioridad. Entonces, imaginemos al anterior presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Él siempre tuvo prejuicios hacia toda la comunidad latina, todos los migrantes latinoamericanos que vivían en Estados Unidos. Entonces, ¿él por qué fue prejuicioso? Porque él consideraba que el solo hecho de haber nacido en Estados Unidos, de ser blanco, de hablar inglés, le hacía mejor persona que a los migrantes que tenían otro color de piel, que provenían de otras ciudades, de otras culturas, que hablaban otras lenguas. Entonces, chicos, esto es hablar desde los prejuicios. Si es que alguien se cree mejor que otra persona, en realidad lo que está haciendo es ser prejuicioso. El tercer tipo de suposición son los estereotipos. Un estereotipo es una representación ideal. Por ejemplo, en la imagen que nosotros vemos aquí, vemos a un niño y a una niña que están jugando, ¿verdad? Y la representación ideal nos dice, los niños juegan con autos, con carritos, con balones, y las niñas van a jugar con muñecas, van a usar vestidos y esas cosas, ¿verdad? Pero eso es solo una representación ideal, porque en principio no todos los niños tienen juguetes. Por otra parte, no a todos los niños o a todas las niñas les gusta jugar con eso. Los gustos son muy variados, pero la cultura tiene una representación ideal de qué debería ser. ¿Sobre qué se hacen estereotipos? Se hacen estereotipos sobre el género. Ejemplo, los niños no lloran, los niños no lavan los platos, las niñas son chismosas. Ese tipo de frases son estereotipos sobre el género. Cuando nosotros vimos un estereotipo sobre el género en el video, fue al inicio, ¿verdad? Cuando la pareja de este chico que quiere salir del closet llega a la habitación, le comenta que el padre de él el padre de su amigo le había preguntado que cuándo le presenta a la novia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el estereotipo ahí? Que según el estereotipo de género, los novios pueden ser solo un chico y una chica, es decir, una pareja heterosexual. Pero para el estereotipo no existe esta idea de una pareja homosexual. Hay estereotipos de raza, lo que el Ecuador es un país sumamente racista, no solo con la comunidad afroecuatoriana, sino también con la comunidad indígena, porque nosotros siempre los vemos de menos. Por último, hay estereotipos sobre la clase. El hecho que nosotros pensamos que el habernos educado, el tener un título, el tener un mejor trabajo y por ende una mejor posición social, me hace mejor ser humano que otra persona. Cuando eso absolutamente no tiene nada que ver con temas como la dignidad humana, ¿verdad? Porque todos los seres humanos
pese a la clase que sea, vamos a ser siempre iguales. Dicho esto, vamos a pasar a ver las opciones de nuestro cuestionario. Opción A, que las generaciones jóvenes tienen una opinión abierta sobre la cuestión de género. Como nosotros vimos, eso no es así, porque los padres al final sí lo aceptan, ¿verdad? Entonces no sería la A. La opción B, que las generaciones adultas tienen una opinión cerrada sobre la cuestión de género, tampoco, porque los padres lo entendieron. Otro prejuicio que existe es este que dice que, que los jóvenes no hacen cosas sin sentido, ¿verdad? Que dicen muchas veces los adultos. O lo que en cambio dicen los jóvenes, no, que los padres no están en capacidad de conocer su vida. En realidad eso no es así, están hablando desde prejuicios. La opción C, en cambio, dice que la cuestión de género continúa siendo un tabú en la sociedad latinoamericana. Tabú en el sentido de que es un tema del que se prefiere no hablar. En este caso, el video nos dice eso, ¿verdad? La opción D, que la cuestión de género es un problema ya superado en la sociedad latinoamericana, lo cual, como pudimos apreciar, no es de así. La respuesta en este caso es la opción de literal C. Pasamos al 4, por favor. Las implicaciones que pueden deducirse de un texto son: vamos a entender por implicaciones aquellas consecuencias que nosotros vamos a hacer sobre algo. Yo, por ejemplo, estoy caminando por la calle y en un momento veo que hay un niño en la esquina. Ese niño está llorando y veo que en sus manos el niño lleva una correíta de un perro, ¿verdad? Pero no hay ningún perro. Entonces yo empiezo a maquinar, a imaginar, a fantasear, a hacerme hipótesis, ¿verdad? Y empiezo a sacar consecuencias probables. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? No, al niño se le perdió el perro. No, el perrito del niño simplemente se escapó. O la otra no, atropellaron al perro. O por último, le robaron el perro. Todas esas son consecuencias posibles, pero en el fondo son opiniones que están en juego. En este caso, vamos a ver cuáles son las opiniones probables que están en juego en el video que hemos visto. La opción A dice que reírse de la cuestión de género es normal porque es un tema poco importante, lo cual no es así. La opción B, que aceptar la cuestión de género significa ser una persona con mentalidad progresista, podría ser. Que negar la cuestión de género significa ser una persona con mentalidad conservadora. No, ¿verdad? Porque tampoco se trata de hacer un ataque a aquellos grupos sociales que simplemente no aceptan este tema. Y la opción D, que burlarse de la cuestión de género significa defender un orden social problemático. Tampoco. En este sentido, la opinión que está en juego aquí es la opción B, que aceptar la cuestión de género significa ser una persona con mentalidad progresista. Vamos, por favor, a pasar a la pregunta 5. La información que nos suministra el texto es: la información nosotros la vamos a definir como aquellos conocimientos sobre las que se basa el texto. En este caso, el video que nosotros hemos visto. Este conocimiento se puede expresar de 3 maneras. Por medio de datos. Datos como contarnos cosas que sucedieron en el pasado. Como decirnos, a ver, como si los chicos, en vez de buscar soluciones posibles, se hubiesen puesto a investigar. ¿Qué pasaba hace 10 años si querían salir del closet? ¿Qué pasaba hace 20 años? ¿Qué pasó hace 50 años? Y busca una gran cantidad de datos. Como nosotros pudimos apreciar, no se encontraron datos en el texto. Hay otro tipo de información que son los hechos. Y los hechos son acciones, cosas que pasan. Y obviamente lo que nosotros pudimos apreciar en nuestro texto son acciones, donde ellos, en este caso, estos personajes estaban interactuando y al interactuar
realizaban acciones concretas, como conversar, como cocinar en el caso de los padres, como abrazarse. Son acciones concretas. Y hay otro tipo de información que se denominan las cifras, ¿verdad? Son las estadísticas, son, en este caso, todo este conocimiento numérico que está de por medio, que tampoco estuvo presente, como que nos hubieran dicho que el 80% de la población ecuatoriana no prefiere no hablar sobre el tema de las preferencias sexuales diversas, algo por el estilo, lo cual no apreciamos. Vamos a ver entonces sobre los hechos que estuvieron en nuestro video. La opción A nos dice, la elección de género es un tema que compete a las familias. ¿Son las familias las que deciden si sus hijos son así o no? Entonces, no podría ser. La opción B, la elección del género es un tema que compete a una sociedad. Es decir, en el video pudimos ver que existían personas del barrio, algún medio de comunicación, diciéndoles que lo que deberían hacer sobre su preferencia sexual. No, ¿verdad? No se apreció eso. La opción C dice, la elección de género es un tema que compete al sistema educativo. Vimos que tal vez nosotros en el video que algún profesor les aconsejó, hagan esto, o en algún libro de texto leyeron eso. Nada de eso. Por otro lado, la opción D dice, la elección de género es un tema que compete a cada persona de manera individual. En este caso va a ser así, ¿verdad? Porque la pareja que está conversando, ¿verdad? Esta pareja de chicos, el uno ya había salido del closet, ¿verdad? Pero el otro no. Y el otro simplemente tuvo que tomar la decisión por él solo de comunicarle a sus padres sobre la preferencia sexual. De manera que la opción adecuada es la D. Es el hecho que nosotros vimos, que es el individuo quien decide. Vamos a la pregunta 6. Entre las inferencias y las conclusiones que se deducen del texto se encuentra. A ver, las inferencias o las conclusiones son muy parecidas a las implicaciones. ¿En qué sentido? En que también son consecuencias, pero al contrario de las implicaciones, estas no son opiniones, es decir, no son cosas que pasan por la mente de los realizadores, son cosas que en realidad pueden llegar a suceder. Y las inferencias pueden ser de tres tipos. Sacar una consecuencia de otra cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el día de hoy llueve. El día de mañana llueve. El día miércoles llueve. Luego, entonces, yo que digo, bueno, como ha estado lloviendo, va a llover, ¿verdad? Entonces, podría pasar. Pero es algo que es algo físico que va a suceder. La opción C es un juicio o proposición derivada. Un juicio o una proposición quiere decir un enunciado. Son palabras. Si, por ejemplo, yo digo a alguien, hola, la otra persona me va a decir, hola, ¿verdad? Entonces, hay ciertos tipos de palabras que se van a repetir. Y por último, sacar a la luz las ideas semiocultas de un autor. Entonces, esto es lo que el autor piensa sobre algo. Por ejemplo, yo veo una película que trata sobre la guerra. En esta película, el autor, en este caso el director, nos muestra escenas donde, por ejemplo, los jóvenes son reclutados a la fuerza. Luego las familias lloran esta separación. Cuando van a la guerra, estos jóvenes sufren, ¿verdad? Porque sufren estar lejos de la familia, sufren porque les han obligado a estar ahí, pero también sufren porque tienen que asesinar a otros seres humanos. Y después, al enfrentarse, algunos mueren, otros regresan con traumas. Y al final, en las escenas finales, vemos que regresan a su casa, pero que ya no son los mismos, ¿verdad? Han perdido algo al ir a la guerra. Algunos han perdido sus vidas, otros han perdido algo interior, ¿verdad? Algunos han perdido hasta las ganas de vivir. Entonces, ¿qué piensa el autor sobre la guerra? ¿Está de acuerdo? ¿Está en contra de la guerra? Si nos muestra los sufrimientos de la guerra, vamos a decir que él está en contra de la guerra, ¿verdad?
Pero él nos lo dijo así, yo estoy en contra de la guerra. No, ¿verdad? Eso es algo que nosotros hemos interpretado. Por eso dice inferir, no es repetir lo que está escrito. Para el ejemplo de nuestro ejercicio, vamos a hacer el número 3. Ver qué es lo que piensa el autor sobre este tema. La 6 entonces dice, entre las inferencias y las conclusiones que se deducen del texto se encuentra A. Comunicar a la familia y a la sociedad la elección de género es un tema muy sensible para los involucrados. Podría ser, por eso esos jóvenes se encuentran así muy en este conflicto, por eso imaginan todas las soluciones posibles, pero al final deciden hacerlo. Podría ser la A. La opción B. Comunicar a la familia y a la sociedad la elección de género es un tema de fácil resolución. Obviamente no es así porque no hay esa facilidad, ¿verdad? La opción C. No es importante comunicar a nadie la elección de género. Entonces, en la película, en el video no se muestra eso. O la opción D. Las personas involucradas pueden vivir su elección de género en secreto. Tampoco se ve eso, ¿verdad? Entonces, lo que podemos deducir o interpretar es que comunicar a la familia y a la sociedad la elección de género es un tema muy sensible para los involucrados. La respuesta sería la A. La opción 7, en cambio, la pregunta 7 dice, los conceptos sobre los que gira el texto son, entendemos por conceptos aquellas palabras importantes de un tema, ¿verdad? Por ejemplo, chicos, nosotros vamos a pensar que los conceptos son un tema, ¿verdad? Y los temas, tenemos que recordar que son palabras claves. ¿De dónde sacamos esas palabras clave? De las ideas principales. A ver, si yo, por ejemplo, vemos en esta película que yo les decía de estos jóvenes que van a la guerra y regresan traumados y todo. Pero en la película, el título, por ejemplo, dice la juventud, nada más. ¿En el título dice algo sobre la guerra? No, ¿verdad? Pero en todo lo que se ve en esta película hipotética, siempre se ve la guerra. Entonces, ¿cuál sería? Los jóvenes, ¿cuál sería entonces el concepto? ¿Los jóvenes que van a la guerra o solo la palabra guerra? En este caso, chicos, el concepto es solo una palabra clave que nosotros sacamos de nuestro tema o de nuestra idea principal. Los conceptos, a su vez, chicos, son las palabras así sobre las cuales va a girar una problemática. En este caso, ¿cuál es el concepto central sobre el video que hemos estado trabajando? 7. Los conceptos sobre los que gira el texto son el género como determinación biológica, entendiendo determinación biológica en el hecho de decir, si usted nació heterosexual, ¿va a tener una vida heterosexual? No, ¿verdad? Aquí se trata de ver otras cosas. La opción B, el género como construcción social. Entendemos construcción social como las preferencias que nosotros tenemos, por ejemplo, con un equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces, yo como veo, desde muy niño siempre vi los partidos de fútbol porque de ese equipo, porque ve que mis familiares son de ese equipo, o porque yo he estado escuchando siempre las noticias sobre ese equipo, porque he visto que ese equipo ha quedado campeón, entonces yo me hago hincha de ese equipo. Entonces, algo de esa forma sucede con el género. No así, no es así, ¿verdad? Hay algo más ahí. El género como elección individual, donde yo decido tener esta preferencia, porque yo soy libre como ser humano de hacerlo, podría ser la C. O la opción D, el género como variante gramatical, entendiendo que según la gramática hay dos tipos de palabras, unas que tienen género masculino y otras que tienen género masculino. Ejemplo, el sustantivo Luis es masculino. Pongo la A al final y sería Luisa, ¿verdad? Le aumento lexema que es la A. O si, por ejemplo, digo morada y después debo cambiar el lexema final para hacerlo masculino, morado. Entonces, ¿vimos algo por el estilo en el video? No, ¿verdad? Ser homosexual o ser heterosexual no tiene nada que ver con eso, sino con esta elección individual.
La respuesta adecuada es la opción C, por favor. Subrayamos. Por último, la pregunta central del texto es, a ver, el último elemento sobre el que se construye el pensamiento o el texto en sí son las preguntas. Todo texto, todo libro, toda ciencia se va a construir alrededor de una pregunta. Una pregunta es un enunciado interrogativo que tiene como objetivo averiguar algo que se desconoce. Entonces, pensemos en la filosofía. La filosofía se encarga de estudiar la vida. Entonces se va a preguntar, ¿qué es la vida? O estudia el ser humano, ¿verdad? Entonces se pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿De dónde viene el ser humano? ¿Por qué está aquí en el planeta el ser humano? ¿O cuál es el sentido de la vida? Entonces son preguntas que se hace la filosofía. Pensemos en otra ciencia como la política, ¿verdad? La política, de acuerdo a Maquiavelo, es el arte de obtener, de mantener y de extender el poder. Entonces, la política estudia el poder. Entonces, ¿cuál sería la pregunta central? ¿Qué es el poder? ¿Por qué tenemos que obtener el poder? ¿Cómo podemos obtener el poder? Entonces, vamos a ver cuál es la pregunta sobre la que gira nuestro texto. Por ejemplo, yo veo una noticia, ¿verdad? Y esa noticia habla sobre delincuencia y aparte en esta delincuencia no es una delincuencia cometida por personas nacionales, sino que como las noticias hablan con prejuicios, nos dice que los asaltantes son extranjeros. Entonces, la pregunta es, ¿las personas que asaltan son necesariamente extranjeros? De esa manera, entonces, podemos hacer preguntas. Para el caso de nuestro ejemplo, veamos las opciones. A. ¿Pueden las personas comunicar la elección de género a sus familias? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Puede el hijo decirle a sus padres que es homosexual? Podría ser la A. ¿Nos dice qué es el género? El video nos trata de explicar, a ver, ser homosexual es esto, ser heterosexual es esto. No, ¿verdad? La opción C. ¿Por qué las personas eligen formas diferentes de vivir su sexualidad? El video nos mostró por qué este joven decidió ser homosexual. Nada de eso, ¿verdad? Y la opción D. ¿Es importante la sexualidad en la vida de una persona? Creo que esa pregunta está incluso además. Ya de esta manera, la opción adecuada es la opción de literal A. Subrayamos de esta forma. Ok, chicos. Esto ha sido todo cuanto nosotros podemos ver sobre los elementos estructurales que tiene un texto, ¿verdad? Entonces, recordarles que estos 8 elementos son los que nosotros tenemos que ir buscando en todos los textos que vayamos a ir leyendo. Estos textos pueden ser visuales, como lo hemos visto en este momento. Pueden ser textos escritos, pueden ser textos que simplemente estamos escuchando, o pueden ser cosas que simplemente nosotros decimos en el discurso cotidiano, como contar un simple chiste o simplemente contar una anécdota a alguna persona conocida. ¿Y qué es lo importante? Hacer estas 8 preguntas. Si es que, por ejemplo, nosotros vemos que un texto no tiene propósito o no tiene una pregunta, eso significa que el texto está mal estructurado, que les faltan esos elementos. Y para nosotros saber si el texto está bien hecho o si es comprensible, debemos preguntar por estos 8 elementos. De mi parte, ha sido un gusto poder trabajar con ustedes en este momento. Por favor, sigamos en contacto. No olviden suscribirse a mi canal y cualquier pregunta, sugerencia, por favor, bienvenida sea. Que tengan un excelente día. Hasta luego.